Hola a todos. Soy Pascal Lotas, del área de estudios literarios, y hoy vuelvo a hablar con el siempre brillante politólogo y autor, el Dr. Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Vijay, bienvenido de nuevo. Vijay, welcome back. Encantado bastfitito, Pascal. Wechs. Great having you again. I wanted to pick your Encantado de tenerte de nuevo. Quería conocer tu opinión sobre tu análisis de la situación en 2025. Quiero decir, hoy es 22 de octubre, y estamos viendo la preparación para una guerra en Venezuela. Todo el mundo espera una segunda ronda de guerra en Irán. Y hemos visto a lo largo de este año cómo se ha desarrollado el BRICS, así como la OCS y otros formatos. Así que quería saber cómo interpretas lo que estamos viendo ahora mismo en la política global. of what we're seeing currently in global politics. Bueno, ya sabes, vayamos con tu frase sobre la guerra, porque es realmente interesante. Estados Unidos es, con diferencia, uno de los mayores gastadores en el ámbito militar de todo el mundo. Más del 50% del gasto militar global. Los países de la OTAN, más otros, si incluyes a Japón, la República de Corea y demás, representan cerca del 80% del gasto militar mundial. Es increíble, ya sabes, cuando lo ves en conjunto, cuando observas las cifras per cápita de cuánto se gasta en estas sociedades. No obstante, en la última década, Estados Unidos no ha sido realmente capaz de sacar partido de su capacidad para destruir países. Por ejemplo, hace unos 20 años, vimos a Estados Unidos tambalearse en Afganistán. Sí, de acuerdo. Jefes del Estado Mayor, podéis bombardear cualquier lugar, podéis destruir cualquier choza de los campesinos afganos más pobres. Pero por el amor de Dios, no sabéis cómo conquistar la tierra, y eso quedó muy claro desde bastante temprano. Del mismo modo, en Irak, Estados Unidos podía bombardear Fallujah y Ramadi, lanzar bombas de uranio empobrecido sobre esas ciudades, pero realmente no podía mantenerlas, no podía ocuparlas de manera efectiva. Y por cierto, estamos viendo lo mismo con los israelíes. Pueden bombardear Gaza de un extremo al otro, arrasar el paisaje, pero una vez que los tanques israelíes entraron en Gaza y la resistencia empezó a responder al fuego, tuvieron que retirarse. Eso fue en enero de 2024. Tuvieron que retirarse. No pudieron pasar a la segunda fase de su ocupación. Y ahora están apostados en los límites de Gaza, algunos territorios que han mantenido, pero no están en la ciudad de Gaza, ni en Rafah, ni en Khan Yunis. Han tenido que retirarse de esas zonas. Tienen demasiado miedo de perder vidas. Esa es la realidad. Así que sí, Estados Unidos está amenazando a Venezuela, pero ¿con qué? Hay entre 150 y 200.000 venezolanos bajo las armas. Si Estados Unidos realmente desembarcara tropas en Venezuela, no sería tan fácil como imaginan. Tendrían que luchar calle por calle. No creo que estén deseando eso. Como mucho, algunos bombardeos aquí y allá podrían parecer aceptables para el Estado Mayor conjunto, pero no creo que vayan a lanzarse a una guerra a gran escala. Vimos lo mismo con Irán. Ya sabes, Irán tiene 3 veces la población de Irak. Sí, pueden bombardear desde el cielo. Los israelíes son un pueblo tan valiente, ya sabes. De hecho, la suya es una guerra de cobardía, bombardeando desde el cielo. Pero no van a desplegar tropas en suelo iraní. Lo dudo. Se enfrentarían de nuevo a combates calle por calle, y no tienen el apetito para eso. Así que Estados Unidos, sus socios israelíes, los europeos, todos ellos, mucho hablar, la forma cobarde de luchar desde el aire. Pero cuando se trata de conquistar territorio, no creo que tengan lo que hace falta. Y por cierto, si pensamos que van a hacer una pausa antes de un ataque a Venezuela, podemos imaginar al tigre de papel, citando al presidente Mao sobre China. Quiero decir, no hay manera de que Estados Unidos ponga ni un solo soldado en suelo chino. Al mismo tiempo, sin embargo, estamos viendo esta escalada de retórica, ¿verdad? Estados Unidos básicamente ha rebautizado su Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra y Disparates, algo así.
mientras que al mismo tiempo, Donald Trump intenta presentarse como el mayor pacificador sobre la faz de la Tierra. Pero también vemos cómo la comprensión de la paz se ha convertido en una situación en la que un bando deja de disparar, al menos en Gaza, mientras el otro sigue matando indiscriminadamente. Y por alguna razón, los medios occidentales están totalmente de acuerdo con esto y lo respaldan. Lo vemos también con Venezuela. Quiero decir, los medios occidentales simplemente informan, lanchas de narcotráfico eliminadas. ¿Te sorprende en algún sentido esta maquinaria de propaganda pública en torno a todos estos actos horribles y sedientos de sangre? Oh no, I mean the media has Oh no, quiero decir, los medios de comunicación cayeron en su propio tipo de cloaca hace mucho tiempo. Lo vimos en 2002, durante la preparación para la guerra ilegal contra el pueblo iraquí. The New York Times, el llamado periódico de referencia, estaba publicando efectivamente mentiras suministradas a Judith Miller por los servicios de inteligencia estadounidenses, como si fueran hechos. Ella escribía sobre armas de destrucción masiva, como si fuera algo comprobado. Y se puede ir aún más atrás, hasta el primer ataque contra Irak en 1991, cuando una empresa de relaciones públicas elaboraba historias para los medios estadounidenses sobre bebés arrojados de incubadoras y cosas por el estilo. Babies being thrown out of incubators and so on, much of that fabricated in order to Gran parte de eso fue fabricado para preparar el terreno para el ataque a Irak en 1991. Quiero decir, todo esto, incluso después de los hechos y sin ningún sentido de vergüenza por parte de los medios, genera una especie de insensibilidad. Ya sabes, hay una reacción insensible por parte de los medios. No parece importarles. Es decir, informan sobre cualquier cosa. Mira la cobertura sobre Xinjiang sin preocuparse por el registro factual básico. Sabes, hace un tiempo, un periodista le dijo una vez al New York Times: puedo informar cualquier cosa sobre el norte y la publicaréis. Podría decir que, ya sabes, el plato favorito del régimen es, ya sabes, lo que sea, perros a la parrilla o comidos vivos, y lo publicaríais como una historia factual. No importa, porque la verificación, intentar encontrar una segunda o tercera fuente, nada de eso ha detenido nunca a nadie de informar lo que quiera sobre las guerras de Estados Unidos. Así que, ya sabes, cuando hablas de que los medios hacen esto o aquello, tenemos que ser muy claros en que son taquígrafos del poder. No son periodistas. Me niego a aceptarlos como periodistas. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que actualmente estamos viendo un cambio en esto. Quiero decir, el simple hecho de que tengamos redes sociales, que existan estos podcasts y demás, y también la información directa a través de Facebook y similares, incluso desde una zona de genocidio, me parece que marca una diferencia. Quizás no tanto en Occidente, pero sí claramente en el sur global. ¿Tienes alguna observación, por ejemplo, si comparas el periodo actual con la guerra de Irak de 2002-2003 o la guerra de Afganistán? ¿En qué se diferencia la forma en que el sur global percibe ahora estos crímenes? Bueno, en realidad está ocurriendo incluso en el norte global. Quiero decir, eso es lo que provoca estas grandes manifestaciones. 250.000 personas en Ámsterdam, por el amor de Dios. De todas las ciudades, ya sabes, donde hay un gobierno de extrema derecha, y aún así tienes esta enorme manifestación contra el genocidio en Gaza. La gente simplemente no cree lo que lee en los medios tradicionales, ni lo que escucha. De hecho, no leen los periódicos. No lo hacen. ¿Sabes? En su momento solíamos lamentar el hecho y decir, bueno, la gente no está leyendo las noticias. No es cierto. Simplemente no están leyendo las noticias basura. Están obteniendo la información de otros lugares, sitios web, podcasts como el tuyo, y así sucesivamente. Cada vez se está volviendo más popular. Gente dispuesta a involucrarse con otros tipos de periodismo, personas que tienen contactos sobre el terreno o que están allí, informando de una manera diferente. Sabes,
Hace mucho tiempo Patrick Cockburn dijo que el mejor periodismo de guerra no proviene del frente, sino de quienes son capaces de evaluar lo que está ocurriendo. A veces, en la niebla del frente, no se obtiene una visión completa. Pero, de hecho, eso ha resultado ser un poco falso en Gaza, donde ha sido muy útil contar con las voces de los palestinos informando directamente, contándonos que lo que ven está en total contradicción con lo que, digamos, informa el New York Times, y así sucesivamente. Así que, ha marcado una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. No negaría que ha supuesto una diferencia enorme. Pero también diré que tenemos una especie de esquizofrenia. Por un lado, sabemos que Estados Unidos, por ejemplo, está profundamente debilitado, incluso militarmente. Su capacidad para impulsar la historia mediante el poder militar está debilitada, lo sabemos. Por otro lado, tememos a Estados Unidos porque todavía tiene una capacidad inmensa. Quiero decir, de acuerdo, quizá Estados Unidos no puede impulsar la historia en Venezuela con una invasión, pero 4 o 5 madres de todas las bombas lanzadas sobre Caracas tendrían sin duda un enorme impacto en el pueblo venezolano, en la gente de Caracas. Así que esa es la esquizofrenia. Sabemos que no pueden impulsar la historia con la fuerza militar, pero también sabemos que pueden sembrar el caos y destruir vidas con esa misma fuerza militar. Sí, quiero decir, es un poco como ver a un hombre muy grande, muy confundido y muy enfadado en la calle con muchas armas. Aunque sepas que el tipo está algo confundido, aún así no querrías acercarte, ¿verdad? Pero realmente no podemos alejarnos más de Estados Unidos. La cuestión, para mí, es cómo, quizá no desarmarlo, pero sí calmarlo. ¿Tienes alguna esperanza para nosotros, para nuestra capacidad global de calmar a Estados Unidos y decirle, mira, todo irá bien, será un mundo multipolar, pero seguirá siendo un miembro apreciado de él? ¿Ves alguna manera de hacerlo? ¿Ves el enfoque de los rusos y los chinos? Porque estoy bastante seguro de que deben de estar pensando en esto. Bueno, primero me gustaría que la gente de Estados Unidos llegara a cierto reconocimiento. Creo que es algo importante. Mira, libraste una guerra de 20 años. Gastaste más de $1 billón estadounidenses para derrocar a los talibanes. Al final del día, los talibanes regresaron. Los israelíes llevaron a cabo un genocidio en Gaza, mataron no sé cuánta gente, destruyeron toda la infraestructura allí, en parte para acabar con Hamas. Pero Hamas ha vuelto. Quiero decir, Hamas no va a desaparecer. Los talibanes no van a desaparecer. Ya sabes, Estados Unidos podría mirar atrás a sus ejemplos anteriores de cambio de régimen, quizás el derrocamiento de Saddam Hussein, y así sucesivamente. Pero esos eran gobiernos convencionales que fueron derrocados. Ya sabes, estos son más bien fuerzas políticas sobre el terreno, con un sentimiento de masas detrás, que no pueden ser apartadas tan fácilmente. En otras palabras, tu estrategia es inútil. Así que más vale que aceptes la realidad. Quiero decir, no hay manera de que Estados Unidos, con una ofensiva militar u otra, logre deshacerse del Partido Comunista de China. No es posible. No va a suceder. El Partido Comunista de China es enormemente popular en China, por muchas razones. Una de ellas es que ha sido capaz de resolver el problema de la pandemia. Ha conseguido eliminar la pobreza absoluta. Ha habido estabilidad en el país después de aquel periodo atroz anterior a la Revolución China, un largo periodo de caudillismo que se remonta quizá a la dinastía Qing y que llega hasta 1949. No solo hasta la guerra con Japón, sino incluso más atrás, antes de 1911. Y la gente piensa, Dios mío, conocemos esa historia, no queremos volver a ella. Así que tiene que haber una forma para que China, para que la realidad, digamos, asimile que, en algunas partes del mundo, simplemente no vas a poder usar tu fuerza militar y económica para cambiar el equilibrio de manera que prevalezcas y tu intermediario llegue al poder, incluso en Irak. Se deshicieron de Saddam Hussein. Pero ya sabes, ¿dónde está Ahmed Chalabi?
Nunca llegó a ser primer ministro ni presidente de Irak. Era su intermediario, su personaje favorito. No se le ve por ninguna parte en Siria. Quiero decir, no creo que la primera opción de Estados Unidos fuera Bashar al-Assad. Tampoco creo que su primera opción fuera Ahmad Shara, el exministro de Asuntos Exteriores. Creo que habrían preferido, ya sabes, quizá alguno de los miembros de la hermandad musulmana que el gobierno turco estaba promoviendo. O tal vez, ya sabes, algún tipo respaldado por los europeos que hubieran traído de la Universidad de Ginebra o de algún otro lugar para convertirlo en presidente de Siria. Pero no creo que realmente quisieran a Ahmad Shara. Dudo mucho que ni siquiera los israelíes estuvieran contentos con ese tipo de Al-Qaeda, porque da mala imagen. Ya sabes, simplemente da mala imagen. Aunque estuvieran contentos con él como persona, da mala imagen. Así que, de algún modo, la realidad tiene que filtrarse en las generaciones que están surgiendo en Estados Unidos. Chicos, simplemente no lo tenéis. No tenéis la capacidad de transformar el mundo con vuestro bang, bang, bang. Ya sabes, ni siquiera las películas del oeste siempre terminan como os las imagináis. Hay mucho patetismo al final de la película del oeste. A veces muere el tipo equivocado. Sabes, el youtuber y podcaster Russell Brand, creo, hizo una vez un comentario muy ingenioso. Por desgracia ya no puedo encontrarlo. Pero dijo algo así como: estas personas que dirigen la Casa Blanca realmente están al mando o son solo las pulgas en el pelaje del perro de la guerra. El perro de la guerra es quien lo guía. Es un sistema que simplemente sigue funcionando, porque se construyó durante más de 250 años sobre una violencia extrema para imponer su voluntad, ¿verdad? Quiero decir, está construido sobre un genocidio en el continente norteamericano. Está construido sobre una expansión continua, 250 años de eso. Es muy parecido a Israel, ¿verdad? En el ADN de Israel está el terrorismo del IDF, que se remonta incluso a antes de 1948. Así que, en cierto sentido, tiene lógica que estos sean estados expansionistas y muy violentos, porque sus instituciones funcionan de esa manera. Entonces, ¿crees que incluso si esa comprensión llega a la mayoría de la gente, todavía existe la posibilidad de que, lamentablemente, el sistema sea tal, incluyendo a Israel, y capitalismo, y capitalismo funciona e incentiva las estructuras que impiden brandio violento? Bueno, en algún momento, un par de cosas van a afectar a un país como Estados Unidos. Una es que es un país con un número muy grande de migrantes, y estos migrantes provienen de una variedad de países, principalmente de América Latina y demás. Y va a producirse un cambio en el tono o en la cultura de la élite. Quiero decir, no estoy muy seguro del comentario de Russell Brand. Es un poco enrevesado, porque en cierto sentido podrías quedarte con la vieja expresión sobre si el rabo mueve al perro o el perro mueve al rabo. No hace falta llegar al pequeño bicho sentado en el pelo de bla bla. Quiero decir, la cuestión es que estamos hablando de quién controla las cosas, ¿no? Y bueno, en general, no me inclino a pensar que el poder esté tan centralizado en una especie de conspiración. Creo que una cultura también se adueña de un país. Y transformar esa cultura tiene un impacto. En realidad, es cierto que las formaciones culturales de masas pueden influir en las políticas. Y no lo digo desde un punto de vista liberal. Lo digo en el sentido de que, aunque haya un grupo reducido de personas dirigiendo las cosas, siguen teniendo que vivir en el mundo. No viven en un castillo en el aire, viven en el mismo mundo y se ven afectados por él. Su siguiente generación se verá afectada por ello, y así sucesivamente. Así que creo que existe una posibilidad real de un cambio en los países. Sabes, esto no es exactamente una cuestión de que el imperio se haya trasladado de Gran Bretaña a Estados Unidos y así sucesivamente. Si Gran Bretaña hubiera seguido siendo el centro del imperio durante 20 años más, con una migración masiva desde las antiguas colonias hacia el país,
este habría cambiado de forma bastante drástica. De hecho, ha cambiado drásticamente y todavía está luchando por adaptarse, con esa extraña y peculiar ansiedad respecto a la migración. Es un país que ha sido completamente moldeado por la migración, y sin embargo tiene esa especie de esquizofrenia propia de las viejas potencias coloniales en declive. Existe una brecha entre cómo se ven a sí mismos y cómo son en realidad. Creo que ese aspecto cultural lleva tiempo, pero acabará asentándose. La otra cuestión es la practicidad del asunto. Quiero decir, puedes tener, por pequeño que sea el número de personas que quieras, la pulga en el lomo de la X y Z. Sí, puedes tener un número muy reducido de personas dirigiendo las cosas. Pueden tener un conjunto de ideas tan paranoicas y disparatadas como quieran, pero ya no son eficaces. Sabes, hubo un tiempo en que a Estados Unidos le resultaba mucho más fácil derrocar gobiernos. La CIA podía entrar y operar con mucha más facilidad para derrocar un gobierno. Ahora es más difícil. Es más difícil. Quiero decir, la gente ha aprendido algunas lecciones. En Venezuela, por ejemplo, tanto en Venezuela como en Cuba, las inmensas lecciones de la movilización de masas. Los cubanos aprendieron esto, ya sabes, la lección de la movilización de masas. Lo aprendieron hace décadas. Los venezolanos aprendieron esa lección de Cuba, y otros países también la han aprendido. Creo que Irán ha aprendido esta lección. La movilización masiva, sacar a decenas de miles de personas a las calles, ya sabes, para bloquear la política de la negatividad en su país. Estamos viendo esto en muchos lugares. Los chinos lo usaron durante la pandemia. Movilización masiva, ya sabes, movilización masiva para acabar con la pobreza. Esto en realidad ha impedido que pequeños grupos de personas lleven a cabo golpes de Estado y cosas por el estilo. La idea de la revolución de colores nunca me ha atraído, en gran parte porque no es tan fácil de controlar en muchos de estos países. Toma el caso de Nepal o Bangladesh, o el que sea. Claro, los servicios de inteligencia occidentales desempeñan un papel, pero tanto como el fracaso de los gobiernos que estaban allí, y tanto como su incapacidad para afrontar poblaciones cuya edad media es de 25 años. En Malawi, la edad media es de 18, Pascal. Eso significa que la mitad de la población tiene menos de 18 años. No hace falta una revolución de colores para crear un problema allí. Hay gente que simplemente no tiene trabajo, que no quiere emigrar y trabajar en algún empleo miserable en otro lugar. Así que eso significa que las fuerzas políticas internas deben realmente enfrentarse a estos cambios masivos en su país y no esconderse tras la excusa de decir Occidente nos acosa o están viniendo a hacer esto. Occidente no es tan poderoso como solía ser. Es muy parecido al mago de Oz. Exacto. Pero al mismo tiempo vemos cómo las instituciones occidentales intentan entrometerse e influir, ¿verdad? Quiero decir, ahora tenemos esta comparación tan clara entre Georgia por un lado y Moldavia por el otro. Y Europa se enfadó muchísimo, y Estados Unidos también se enfadó muchísimo con Georgia por aprobar una ley de transparencia que decía que si eres una ONG en este país y recibes más del 25% de tus ingresos del extranjero, entonces tienes que declararlo. Tienes que dejarlo claro para que podamos ver quién financia a quién, ¿verdad? Y sabemos que se enfadaron muchísimo y dijeron algo así como, tenéis que parar con esto. No está bien exigir transparencia. Mientras que en Moldavia vemos cómo el gobierno actual está muy contento, muy obediente y también muy aplaudido. Vemos lo mismo en Armenia, que incluso ha llevado a cabo una represión política contra cualquier tipo de fuerza opositora que no esté alineada con el rumbo pro. Y todo esto se presenta como si fuera pro-ruso o anti-ruso. Cuando los georgianos dicen algo como, no, solo queremos ser neutrales, simplemente no queremos enfadar a los rusos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las buenas políticas para garantizar que por un lado se puedan abordar los agravios y por otro no haya demasiada injerencia externa? Bueno, por supuesto que las hay. Quiero decir, mira,
Estas leyes están bien. Es perfectamente aceptable que un país diga que cualquier fondo, en cualquier lugar, debe ser transparente. Pero ya sabes, eso también va en ambos sentidos. A veces se trata de organizaciones muy pequeñas que están siendo acosadas porque quieren plantear cuestiones incómodas en el país, ya sea que hablen de sexualidad o de cualquier otra cosa. Están siendo objeto de ataques. Quiero decir, me gustaría que todos los políticos fueran transparentes. ¿Por qué no? Quiero decir, en algunos de los países que mencionaste, la transparencia solo va en una dirección. Ya sabes, los grandes políticos no son transparentes con su dinero, y de vez en cuando se perciben indicios de escándalos aquí y allá. Además, se trata de países relativamente pequeños, en población y en extensión, donde pequeñas cantidades de financiación externa pueden tener un impacto desproporcionadamente grande. No es lo mismo en un país más grande, como la India, donde el gobierno indio ha tomado medidas contra Greenpeace y otros. Quiero decir, creo una exageración por parte del gobierno. Quiero decir, ¿de qué tienes miedo, sabes? Reprimieron un sitio web que ayudé a fundar, NewsClick, diciendo que estaba financiado con dinero extranjero, esto y lo otro. Arrestaron al fundador, un hombre de 75 años, y lo metieron en la cárcel durante 8 meses, solo porque el sitio informaba sobre el movimiento de los agricultores. Dijeron, está financiado con dinero extranjero, financiado por los chinos. Y así sucesivamente. ¿De qué tienes miedo, sabes? Hay una forma desmesurada en la que también se están dando estos debates. Quiero decir, soy prudente con estos debates. Escucha, escribí un libro titulado Washington Bullets. No soy ingenuo respecto a la manera en que Washington se introduce en las sociedades e intenta manipular las cosas, o cómo las empresas privadas de Internet juegan con los algoritmos. Todas estas cosas son ciertas. Pero también es igualmente cierto que existen fuerzas sociales reales actuando en estos países, y no deberían ser descartadas de inmediato como simples juguetes de potencias extranjeras. Sabes, tenemos que adoptar una actitud mucho más amplia y generosa hacia las contradicciones. En cierto sentido, tener una interpretación real y basada en los hechos, y no simplemente imponer una teoría de forma generalizada sobre todo. No se puede cubrir toda la realidad con una sola manta y fingir que eso lo explica todo, cuando lo que realmente se necesita es un análisis cuidadoso, lo que Lenin llamaba el análisis concreto de la situación concreta. Si no haces eso, podrías pasar por alto mucho en contextos y países específicos. Sí, y también la aceptación de que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puedes tener operaciones de influencia desde el extranjero, y ONG que hacen un trabajo valioso, y un gobierno que reprime cualquier cosa que simplemente no quiere escuchar. Quiero decir, todo esto no tiene por qué ser una cosa u otra. Absolutamente, absolutamente. Realmente aprecio que digas eso, porque a veces caemos en la trampa del absolutismo, ya sabes, lo cual no es. Quiero decir, vengo de una tradición marxista en la que la dialéctica es mucho más importante que una especie de absolutismo kantiano. Así que estoy muy de acuerdo contigo y valoro mucho lo que has dicho. Quiero decir, esta es una de las cosas que no entiendo del enfoque de muchos europeos. ¿Por qué no puede ser que la guerra en Ucrania haya sido a la vez una invasión ilegal y provocada? ¿Por qué tiene que ser una cosa u otra? Aún no tengo una respuesta clara, aparte de que los europeos tienden a pensar en esos términos maniqueos. Quiero decir, podría ser perfectamente así. Pero lo siento, voy a desahogarme un poco aquí, ya sabes, Pascal. Pero cuando dices los europeos piensan, no quiero ser insultante con el continente europeo, porque eso sería absurdo. Aún así, he estado realmente muy decepcionado en el último tiempo con los intelectuales europeos. Me refiero a los intelectuales profesionales. Sé que muchos de ellos temen por su plaza, temen por su estabilidad, sean cuales sean las políticas en sus distintos países,
piensan en sus carreras y demás. Muchos de ellos son básicamente profesionales sin una brújula moral que los guíe. Sé que siempre ha sido así, y sigue siéndolo ahora. Pero ya sabes, ¿dónde está hoy el Jean-Paul Sartre en Francia? ¿Dónde está esa persona, esa singularidad? Ya sabes, el Bertrand Russell en el Reino Unido. Simplemente no veo a esa persona en Alemania. Fue espantoso ver que Jürgen Habermas había firmado un texto que en la práctica apoyaba el genocidio israelí. Quiero decir, es la última figura de la Escuela de Frankfurt. Más allá de Habermas, creo que la Escuela de Frankfurt está muerta. Ya sabes, la Escuela de Frankfurt empieza con una crítica al fascismo y al capitalismo y acaba apoyando un genocidio. Es bastante triste. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay buena gente. Por suerte, Emmanuel Todd es alguien que dice lo que piensa y realmente ofrece análisis útiles. Ulrike Guérot en Alemania también. Pero también están siendo apartados, marginados. Ulrike Guérot perdió su trabajo en la Universidad de Bonn por, digamos, malas citas en un libro de 2016. Ya sabes, este tipo de cosas están ocurriendo y sí tienen un impacto en las personas. Pero estoy totalmente de acuerdo. La falta de carácter de Europa en este momento, tanto en la política como en la academia y el periodismo, es realmente asombrosa. Sí, quiero decir, no quiero bailar sobre la tumba de la filosofía europea. Ya sabes, no quiero hacer eso. Hay que decirlo. Pero esta es simplemente la realidad. ¿Sabes? Cuando Napoleón marchaba sobre Jena, Hegel dio una serie de conferencias y elogió a Napoleón, diciendo, ya sabes que era la luz de la historia, y cosas así. Al menos entonces, Hegel intentaba unir su filosofía con los hechos de la realidad. Hoy en día, muchos académicos simplemente cierran con llave la puerta de su despacho y fingen que Gaza no está ocurriendo. Y eso es peor que Hegel diciendo que Napoleón es el gran salvador de la humanidad. ¿Sabes? Preferiría a Hegel antes que a cualquier académico contemporáneo que cierre su puerta. Entonces, ¿qué recomendarías? ¿O cuál es tu intuición? ¿Cuál es la mejor manera ahora mismo de comprender intelectualmente lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Quiero decir, este problema de la construcción de sentido parece ser muy urgente otra vez. Existen estas narrativas circulando y gente que intenta imponer una dominancia narrativa, como la maquinaria propagandística israelí en Twitter y demás, que repite constantemente que los judíos están siendo perseguidos, que hay que bombardear a Hamas y que no hay culpa ni responsabilidad en ningún otro lugar. Es algo enorme. Pero todo esto también genera confusión en torno a términos como judaísmo y sionismo, que algunos intentan mezclar para privarnos de nuestra capacidad de entender las cosas. ¿Qué enfoque recomendarías para analizar todo esto? Bueno, quiero decir, ya sabes, soy un gran creyente en esa frase que cité antes, un análisis concreto de la situación concreta. Lo que hace un marxista es mirar el conjunto. A mí me interesa el conjunto. No quiero suprimir ninguna parte de él. Me interesan la economía, el aspecto social, el aspecto cultural. Por ejemplo, tomemos el conflicto en Ucrania, ¿verdad? Parte de esto es cultural. Esa idea de que los eslavos son feroces y brutales, y que los reduces postrais pros. Quiero decir, esto se quedó a una antigua cruz cultural de la primera modernidad. Quiero decir, hubo un gran libro escrito hace años llamado Inventar Europa del Este, que sostenía que Europa del Este fue tratada como una especie de forma inferior de barbarie, la gran horda mongola invadiendo la civilización occidental. Sí, sabes, hay un lado cultural en todo esto. Definitivamente hay un lado social, esta autoimagen de los europeos de que, de algún modo, son liberales y se han transformado en personas que aceptan y toleran todas las formas de sexualidad, todas las formas de religión, todas las formas de vida social. Mientras que los bárbaros del Este son vistos como anti-gay.
La ironía, por supuesto, es que el sentimiento antiinmigrante en Europa Occidental está en su punto más alto. Así que ya sabes, no son tan tolerantes. Time high, perhaps, they're not that tolerant, I'm sorry to say, but that's a self. Lamento decirlo, pero eso es una especie de autopercepción social. La gente que piensa, bueno, ya sabes, somos superiores a esas otras personas, a los musulmanes que son anti-gay. Ya ves, esto se convierte en un tropo importante. Así que si no tienes una comprensión marxista de la totalidad, si no observas todos los aspectos, puedes pasar por alto muchas cosas. Esto no es solo un conflicto militar, es un conflicto social, un conflicto cultural, un conflicto económico. Pero, de nuevo, cuando lo miras únicamente desde el punto de vista económico, resulta completamente desconcertante. ¿Por qué Europa se corta los pies para poder caminar? Es decir, desde 2003 en adelante, Europa básicamente se desconectó de sus principales fuentes de energía. Irak en 2003, Irán en 2006, Libia en 2011, y luego, en un desastre en cadena, Rusia a partir de 2014. Sí, así que habéis hecho esto y luego habéis dicho, vale, compraremos nuestra energía a Estados Unidos, mucho más cara. Si lo miras solo desde el punto de vista económico, no tiene sentido. Por eso necesitas la totalidad, necesitas tener una comprensión marxista de la totalidad. Observa todos los diferentes aspectos, júzgalos. Míralo desde el punto de vista diplomático, estratégico y militar. Quiero decir, Europa se ha atrapado a sí misma en una autoimagen de la OTAN. Ya sabes, esa idea de que de algún modo pueden gobernar el mundo a través de la OTAN, que el poder militar estadounidense les da la oportunidad de pasearse por Asia diciendo, seguimos siendo los amos del universo porque estamos en la OTAN. Por el amor de Dios, ¿de qué estáis hablando? Los Países Bajos pretendiendo ser una potencia mundial. No sois una potencia mundial, chicos. Solíais dominar salvajemente Indonesia, Surinam y demás. Pero ya no sois una potencia mundial. ¿Sabes? Sois un país pequeño. Ámsterdam es vuestra ciudad principal. Rotterdam es un puerto importante, pero sois un país menor en el borde de Eurasia. Sin embargo, de algún modo la OTAN les da esa idea exagerada de sí mismos. Mark Rutte, antiguo primer ministro de los Países Bajos, ahora jefe de la OTAN. Verás, hay que tener una perspectiva más amplia de las cosas. Hay que mirar las cosas de una manera mucho más grande. ¿Sabes? Si quieres entender el papel de China hoy, tienes que comprender el siglo de humillación desde la Primera Guerra del Opio en 1840. Los chinos no quieren volver a eso. Hay un gran sentimiento de optimismo en China de que no van a regresar a esa situación. Así que no se trata solo de economía, también es cultura, también es sociedad, también es política, y así sucesivamente. Soy un gran creyente en la óptica marxista de la totalidad. Sé que fue apartada por el posmodernismo, pero ¿qué se le va a hacer? No, pero también es un buen consejo, ¿verdad? En cuanto alguien intenta enredarte con pequeños detalles como «entonces apoyas a Hamas», tienes que ir a la visión más amplia para contrarrestar ese tipo de cosas. Pero la pregunta para mí es si los europeos tienen, y ya sabes, cuando digo europeos, me refiero a los sistemas sociales de Europa, si tienen la capacidad de salir de esa visión del mundo tan estrecha y obstinada, o si van a quedarse atrapados en un mundo de fantasía, hasta que ese mundo de fantasía se les venga abajo. Porque estamos viendo ahora que no son capaces de producir armas, no son capaces de producir cosas, no tienen suficiente energía. Esto va a venirse abajo. ¿O cómo lo ves tú? Quiero decir, mira, francamente, ya está cayendo. Las contradicciones ya se están manifestando. Como dije, los costes energéticos para Europa están aumentando. La decisión de Europa de atarse a cada conflicto de Estados Unidos ya ha tenido enormes repercusiones negativas. Tienes a un fabricante de chips neerlandés, Nexperia, que está teniendo dificultades para suministrar chips a BMW. Las líneas de producción de BMW han tenido que detenerse. Este es un impacto económico serio para Europa. Quiero decir, este impacto no está impulsado por factores económicos. Es un desastre causado por una mala decisión política y estratégica
que ha tenido un efecto dominó en la economía. Entonces, ¿tendrá esto un impacto en las urnas? So will this have an impact at the polls? Will a political force arrive and say, Llegará una fuerza política y dirá, un momento, si queremos que BMW siga en el negocio, y por cierto, los jefes de BMW deberían prestar atención, quizá deberíamos romper con Estados Unidos, seguir nuestro propio camino y crear nuestro propio modelo empresarial. La evaluación estratégica alemana o europea de la política exterior mundial es, ya sabes, ¿era Libia realmente una amenaza para Europa en 2011? No lo creo. Creo que Sarkozy intentaba encubrir algo, por lo que ahora va a ir a la cárcel que Gaddafi pagó su campaña presidencial. Quiero decir, ¿qué motivo para destruir un país? Lo siento, no soy muy partidario de la pena de muerte, pero eso es algo de nivel pena de muerte. El precio que pagó Libia por la propia venalidad de Sarkozy es extraordinario. Pero ya sabes, ¿es Irán una amenaza para Europa? ¿O estaba Irán proporcionando energía a Europa? ¿Era realmente Rusia una amenaza? Quiero decir, ¿Rusia realmente quiere hacer avanzar sus tanques hasta, no sé, Ginebra? No lo creo. No estoy seguro de que a los rusos les importe. Ni siquiera creo que quisieran hacer avanzar sus tanques hasta Kiev, para serte sincero. No estoy seguro de que eso les resulte siquiera interesante. Tienen mucha tierra. No tienen un problema de territorio. No creo que eso les interese. Así que quizá una evaluación europea de su propio lugar en el mundo sea importante. Y quizás surja una fuerza política que empiece a decirlo. Y entonces BMW diga, un momento, deberíamos financiar a esta gente porque esto es mejor para BMW. Tal vez. Pero aquí está el problema. Las personas que dirigen BMW tienen su propia riqueza personal en BlackRock, no en el DAX alemán. Y como está en BlackRock, han vinculado su suerte personal a Estados Unidos. Eso genera múltiples contradicciones. Les interesa más su riqueza personal que BMW. Mañana podrían dejar la dirección de BMW y convertirse en directivos de Ford. Realmente no les importa. BMW no es una empresa patriótica. Ya sabes, no les importa si desaparecen empleos en Alemania. No les interesa nada de eso. Esa realidad debe ser transmitida al pueblo alemán por una fuerza política alemana. Y ahora mismo, no hay ninguna fuerza política, te lo digo con franqueza, que esté planteando esto abiertamente. La izquierda en Europa está bastante muerta, ¿no? Y solo una cosa para que conste. La última vez que los rusos vinieron a Suiza fue para ayudarnos contra los franceses que nos habían ocupado durante 15 años. Solo para que conste. Sí, pero dejemos eso a un lado. Creo que la izquierda está muerta. Y soy miembro de pago de los socialdemócratas, del Partido Socialdemócrata Suizo. Pero me avergüenza bastante la línea que sigue actualmente el partido. Bueno, quiero decir, hay elementos de la izquierda europea por los que siento bastante afinidad. Ya sabes, están intentando desarrollar algo. El Partido del Trabajo de Bélgica, por ejemplo, es extraordinario en su capacidad para construir una base de masas y promover una política progresista respecto al genocidio en Gaza. Creo que están intentando impulsar una agenda en torno a la cuestión de Rusia. Es muy complicado, pero están intentando avanzar una agenda. Creo que en Alemania, mi amiga Sevim Dardelen, que pertenece a Bündnis Sahra Wagenknecht, es una de las voces más claras contra la OTAN dentro de Alemania. Me parece realmente extraordinaria. Y en toda Europa, he estado viajando un poco por Europa, veo a Alemania. La energía de los jóvenes que se unen al movimiento de izquierdas. Ya sabes, tanto a los partidos comunistas más antiguos como a las nuevas formaciones. Los jóvenes que se incorporan a estos movimientos intentan revitalizarlos. Han estado, en cierto modo, atrapados en una sensación de futilidad, y creo que esta entrada de juventud podría realmente devolverles la vida. No lo sé. Quiero decir, los comunistas portugueses siempre han sido una fuerza bastante vital y emocionante. No lo sé. Creo que ningún pueblo, ninguna sociedad, está exenta de contradicciones ni de la capacidad de revitalizarse desde su flanco izquierdo.
Solo tenemos que esperar y ver, ya sabes, esperar y ver qué pasa con el bloque de izquierdas en Francia. Han estado, en cierto modo, ya sabes, con la puerta cerrada por Emmanuel Macron, de forma llamativa, sin permitirles asumir la jefatura del gobierno, a pesar de tener el bloque más grande en el Parlamento. Veamos a dónde lleva eso. Ya sabes, veamos qué hace Mélenchon en Francia. Quiero decir, ha sido muy firme respecto al genocidio contra los palestinos, muy claro en ese tema. Ya sabes, hay complejidades y confusiones cuando se trata de Rusia, pero eso es un asunto más amplio que el de la izquierda. Y creo que en algún momento también se verán obligados a enfrentarse a la realidad. Ahora mismo, muchas fuerzas de izquierda temen, entre comillas, romper filas en lo referente a Rusia, porque piensan que la gente no está con ellos. Y creo que eso abre la puerta a que la derecha avance en esa dirección. ¿Y por qué harías eso? La izquierda debería abrir un debate y una discusión sobre si esto es realmente un problema de Rusia o un problema de la OTAN. Sí, no, tienes razón. Quiero decir, demonizar a la izquierda no tiene sentido. Y de hecho, algunos de los temas, especialmente Gaza, han recuperado también algunos de esos principios humanitarios fundamentales. Vijay, esto ha sido muy interesante, escuchar cómo ves las cosas en el último trimestre de 2025. Si la gente quiere leer más de ti, ¿dónde debería ir? Deberían ir a Tricontinental. Es un lugar estupendo al que ir, Tricontinental. Y quiero decir, Pascal, estás haciendo un trabajo magnífico con esta plataforma, porque ya sabes, no se trata solo de los acontecimientos actuales, ¿verdad? Se trata de cómo la gente ve las cosas. Y creo que es importante que la gente entienda que la actividad intelectual es realmente importante para todos, incluidos los activistas. Y ya sabes, tenemos que mejorar esto de alguna manera. Quiero decir, solo quejarse de las cosas te da cierta confianza, pero luego está la otra parte, como reconstruir una Europa adecuada, reconstruir un futuro adecuado. Así que eso es lo que pasa por mi cabeza. Pero la pregunta es, ¿cómo? Es como, la humanidad es una historia de construir un Frankenstein tras otro. Así que es como, de acuerdo. Pero seguimos intentándolo. Seguimos intentándolo. Seguimos intentándolo, es cierto. Vijay Prashad, muchas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias.